¿Qué tema es? Reacciones adversas por... Reacciones adversas a la transfusión, ok. Vamos a esperar un poquito que se conecte uno que otro. Daniel, ¿tú vas a hablar? Sí, yo soy el primero en exponer. Ok. ¿Qué temas nos quedan? Reacciones adversas a la transfusión y alternativas, ¿verdad? Ajá, sí, son esos dos. Ah, bueno. Entonces, la vez pasada vimos pues un poco de introducción de la medicina transfusional. Comentamos qué es cada hemodiderivado, cómo se obtiene, cuáles son sus indicaciones, cómo se conserva, cuánto tiempo, cómo se indica. Y sobre todo hablamos sobre la necesidad de establecer una indicación muy precisa a la hora de decidir una transfusión para evitar riesgos sanitarios innecesarios. Así que yo creo que con ello quedó bien. Vamos a ver ahora, porque se está haciendo un pequeño, como estamos haciendo un resumen de la medicina transfusional. Esto es mucho más amplio, pero para que lo básico ustedes lo puedan conocer. Y obviamente el otro tema importante en medicina transfusional es las reacciones adversas a la transfusión. Adelante, Daniel. Bueno, vamos a empezar con las reacciones adversas de la transfusión. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí. Vemos que la sangre es un tejido complejo que pues en sí esto es un trasplante y que a pesar de todas las pruebas, inspecciones y pues que se vuelva a verificar en el proceso, igual pueden seguir ocurriendo efectos adversos. Y que estas reacciones van a ser respuestas que van a afectar el bienestar físico y emocional de los pacientes y se asocian en la mayoría con la extracción de un porcentaje del volumen de la sangre del individuo, así como las condiciones de los instrumentos que se utilizaron, ya sea esto que se pueda transmitir alguna bacteria o virus, y también con la destreza técnica e interpersonal de quienes atendieron al donante. Según estadísticas, hasta un 20% de las transfusiones llega a tener reacciones adversas y la mayor parte de las reacciones no son mortales. Se mencionaba que a pesar de ser las más conocidas y más como con efectos más dramáticos y también pues más graves, las crisis hemolíticas por anticuerpos en transfusión incompatible y la transmisión de infecciones virales son pues tienen una incidencia muy baja, ¿no? Algunas de las reacciones se pueden evitar mediante la modificación de los hemoderivados, ya sea por medio del filtrado, de lavado, radiación, leucorreducción, por ejemplo, se mencionaba, y que es un error abandonar toda la transfusión y que pues en la mayoría de los casos esto se va a deber a un componente en concreto y que se puede ya realizar ciertos procesos para evitar que se presente la reacción de nuevo. Dos pasos importantes cuando vemos que hay una reacción en la transfusión es suspender de inmediato esta y comunicarse con el banco de sangre que entregó el producto para hacer una investigación. La que sigue, por favor. Bueno, como mencionaba en cuanto a los posibles errores de cómo se administra esta sangre, tenemos unas pocas estadísticas comparando con países primermundistas. En Estados Unidos, una de cada 14,000 transfusiones hay errores de administración y en el Reino Unido una de cada 18,000. Y que el 70% ocurren en el área clínica por una identificación incorrecta del receptor o al momento de la flebotomía. Que en estas cifras, uno de cada 33,000 unidades tiene incompatibilidad de ABO por error. De estos, el 50% va a producir una reacción transfusional y el 10% va a ser fatal. En sí son cifras menores, son cifras muy bajas, pero pues sí pues es algo que pasa. Y, o sea, si ocurre, la mayoría de estos, pues son porque se equivocan con el paciente al que le tocaba el paquete de sangre. La que sigue, por favor.
Bueno, metiéndonos en la clasificación, voy a presentarles dos. Una es en cuanto a un enfoque de urgencias, en el que vamos a separarlas en inmunológicas y no inmunológicas como categorías generales. Dentro de las inmunológicas tenemos las que son en cuanto a su aparición, que puede ser inmediata. Están las hemolíticas, las febriles no hemolíticas, las alérgicas, que pueden ser con un cuadro de urticaria o que sea anafiláctica, y el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión sanguínea. Ya las que tardan más tiempo en aparecer, las tardías, tenemos la aloinmunización contra antígenos, ya sean estos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o por proteínas plasmáticas. Las reacciones hemolíticas, la enfermedad de injerto contra el hospedero, que se abrevia así, no sé muy bien la pronunciación, la púrpura posttransfusión y la inmunomodulación por la transfusión. En cuanto a las no inmunológicas, las que tienen un efecto inmediato está la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria, un caso de hemólisis no inmune, que esta puede ser mecánica, térmica u osmótica, una embolia que puede ser aérea o por partículas, un descenso brusco de temperatura, que sería hipotermia, desequilibrios electrolíticos como la hipocalcemia, hipopotasemia y la hipomagnesemia y coagulopatía dilucional. Ya por las tardías está la hemosiderosis y la transmisión de infecciones virales, bacterianas y parasitarias. La que sigue, por favor. Ya desde el enfoque hematológico que vemos por el libro de Fundamentos de Hematología, se divide en tres principalmente: inmunológicas, metabólicas y las infecciosas. En cuanto a las inmunológicas, tenemos las no hemolíticas, que pueden ser por leucoaglutinas, pueden ser reacciones alérgicas, ya sea por parte del donador o el receptor atópico, y una deficiencia de IgA. En las hemolíticas están las inmediatas, que son cuando es por una alteración del sistema ABO, y las tardías, que pueden ser en los sistemas de KIT, DOFI y por el factor RH. También está la inmunomodulación y la que mencionábamos anteriormente, que era la enfermedad de injerto contra el huésped. En las metabólicas está la toxicidad por el citrato, que puede causar acidosis metabólica, o también están los casos de hipocalcemia, la hipercalemia, la hipotermia, la hemorragia por efecto dilucional y sobrecarga circulatoria. Obviamente pues se van a repetir, pero son como las clasificaciones. Uno es en base más al tratamiento y el otro es más para ver que pueda pues seguirse usando la transfusión o seguirse realizando. La que sigue, por favor. En cuanto a las infecciosas, esta ya se separa en cuanto a la naturaleza de la enfermedad, ya sea hepatitis, que puede ser A, B, C o D, por citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, VIH-Sida, en sus dos tipos de VIH, sífilis, otras enfermedades virales, el paludismo, la enfermedad de Chagas y infecciones bacterianas, ya sea se mencionaba la sepsis por contaminación por gram negativo como la más significativa. Siguiente, por favor. Ya entrando en las complicaciones, en las inmunológicas tenemos las no hemolíticas, que estas pueden ser febriles o alérgicas. En el caso de las febriles, estas son relativamente frecuentes y ocurren en alrededor de 5 a 20% de los casos. Generalmente son causadas por presencia de anticuerpos antileucocitos en el receptor, que se dirigen contra antígenos de la membrana de los linfocitos o los granulocitos, aunque también pueden ser ambos, y a veces también van con el sistema de HLA de las plaquetas. Los pacientes que han sido previamente transfundidos o mujeres con embarazos previos pueden presentar este tipo de reacciones. En el caso de embarazos previos es, por ejemplo, que sea un tipo diferente el producto haya sido un tipo diferente de sangre y que por eso tenga cierta sensibilización o haya presencia de anticuerpos. Las complicaciones febriles se va a denominar así cuando haya un aumento de por lo menos 1 °C en la temperatura, y este se va a deber a la reacción entre los anticuerpos y los antígenos, y esto va a causar a su vez una liberación de pirógenos de granulocitos o de interleucina 1 de linfocitos. Em, si este no es un cuadro complicado, no se amerita suspender la transfusión y se hace el tratamiento con antipiréticos. El cuidado con el paciente el cuidado que se le debe aplicar al paciente que tiene transfusiones continuas es utilizar paquetes globulares leucorreducidos que han demostrado tener pues reacciones menos, ha disminuido las reacciones.
Antes se mencionaba que había contaminación por bacterias, pero que ahora ya por cómo se realiza el proceso de la transfusión, que esto ya es bastante infrecuente. Del otro tipo de no hemolíticas tenemos las alérgicas, que se van a presentar como un cuadro de urticaria, en la que va a haber va a ser por una reacción de antígeno al anticuerpo y se va a presentar la liberación de histamina. Si el paciente ya tiene un antecedente alérgico, esto va a dar una mayor probabilidad de que ocurra una reacción alérgica a la transfusión. Es por eso que se mencionaba que los donadores con algún antecedente alérgico no deben de ser aceptados por los posibles efectos que pueden causar en el receptor. Se recomienda el uso profiláctico de antihistamínicos para aquellos pacientes que tienen antecedentes alérgicos y se puede llegar a presentar reacciones alérgicas graves que tengan datos de choque anafiláctico, esto debido a la liberación masiva de histamina. En este caso se suspende la transfusión y se aplica hidrocortisona intravenosa y adrenalina. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones inmunológicas, aquellas que van a ser de tipo hemolíticas, estas pueden ser de presentación inmediata o tardía y su gravedad va a ser variable. Estos van a estar caracterizados por un cuadro más dramático y más grave, en el cual los glóbulos rojos transfundidos van a destruir al reaccionar con los anticuerpos específicos que están presentes en el receptor. La frecuencia de este es de una de 6.000, una entre 6.000 a 7.000 transfusiones y puede ser de tipo intravascular o extravascular, pero normalmente ocurren ambas con predominio de una de estas. Los anticuerpos la mayoría está mediada por los anticuerpos IgM que tienen una especificidad para anti-A o anti-B y estos van a su vez a activar el complemento. Las complicaciones por incompatibilidad, sobre todo en los sistemas de ABO, ocurren pues más que nada por error humano. Esto, como se había mencionado antes, en errores de administración en los que se equivoquen del paciente al que le corresponde el paquete de sangre. Y en el caso de los donadores embarazadas del grupo con productos de tipo A o B, aquellas que son del grupo O, se mencionaba que había muchos errores antes porque pues, se creía que eran donadores universales, pero si ya tuvieron productos del tipo A o B, ya existe la presencia de anticuerpos y ya se les denomina donadores peligrosos en este caso. Ante la sospecha de una crisis hemolítica intravascular, se debe detener la transfusión sin desechar los restos para así iniciar la investigación y cerciorarse de que haya habido o no la hemólisis. El tratamiento a su vez de la crisis hemolítica se va a enfocar a prevenir el daño renal y a mantener hidratado y fijarse que no disminuya la diuresis de manera significativa. Otras consecuencias de la incompatibilidad van a ser la activación del complemento, la activación del sistema de coagulación, del sistema de fibrinólisis y el sistema de la bradicimina. Y el cuadro clínico que vamos a encontrar va a estar caracterizado por fiebre, escalofríos intensos, un dolor precordial, una disminución de la tensión arterial, dolor lumbar, hemoglobinuria y insuficiencia renal. La que sigue, por favor. Bueno, y ya en cuanto a continuando con las complicaciones inmunológicas, tenemos el caso de la inmunomodulación, en las que se encontró que había numerosos estudios que sugieren que las transfusiones tienen un efecto inmunosupresor e inmunomodulador de gran relevancia, pero que en sí los mecanismos no están de 100% definidos. Se mencionaba que la secreción de prostaglandina E2 por parte de los macrófagos puede conducir a la reducción de secreción de interleucina 2 por parte de las células T, lo que a su vez va a disminuir la actividad de células dependientes de interleucina 2, como los natural killers. Estas van a tener una participación importante en el rechazo de los trasplantes y en la destrucción de las células tumorales y en la aparición de infecciones. Ha habido informes de que estos pueden mejorar o entrar en remisión después de la transfusión en padecimientos con etiología autoinmune, pero no se ha establecido una relación clara. Esto en pacientes que pueden tener, por ejemplo, diabetes mellitus 1. Y se mencionaba que la leucorreducción disminuye el riesgo de inmunosupresión. Siguiente, por favor. Y ya entrando un poco más sobre los efectos de transfusión que puede causar la función inmunológica, en cuanto al efecto inmunosupresor, está la respuesta disminuida de antígenos en el cultivo mixto de linfocitos
la disminución de producción de citocinas, principalmente interleucina 2 y la interferón gamma, el aumento en el número y actividad de células T supresoras, la disminución en la actividad de natural killers, esto por su dependencia con interleucina 2, y en el número de células T helpers, y la disminución de función de monocitos macrófagos, así como en la quimiotaxis y en la expresión de receptores FC. Y también se mencionaba la disminución de citotoxicidad celular. Siguiente, por favor. Y bueno, yo voy a continuar, pues, mi nombre es Osvaldo, con las complicaciones inmunológicas, en este caso la enfermedad del injerto contra asociada a la transfusión. Y bueno, esta más que nada es una complicación aguda y grave por la transfusión de linfocitos citotóxicos halogénicos que son inmunocompetentes y pues van a establecer un tipo de reacción pues dirigida contra una persona o un receptor inmunocomprometido. Es muy importante eso, o sea, de que el receptor está inmunocomprometido. Pues en contraste o a comparación de la enfermedad de injerto contra hospedero secundaria del trasplante de médula ósea, pues la asociada a transfusión es de instalación rápida, o sea, es aguda, como les mencioné, y es un cuadro muy aparatoso. Vas a tener más que nada fiebre continua, ictericia, diarrea profusa, un rash eritematoso, vamos a encontrar también hepatomegalia y una aplasia medular. Y pues debido a la aplasia medular vamos a encontrar pancitopenia. Verdaderamente la respuesta al tratamiento va a ser muy pobre. La mortalidad de este tipo de reacción pues llega a ser muy alta, llegando hasta un 90%. Y tenemos que tener en cuenta que estos son pacientes inmunocomprometidos, como ya les mencioné, que reciben transfusiones de sangre pues muy seguido y puede ser tanto como una inmunodeficiencia congénita o adquirida. Verdaderamente eso no importa. El punto es que el paciente está inmunocomprometido. Otro de los grupos que se mencionaba que estaban en riesgo eran los pacientes, los nacidos prematuros, que van a darles una extrasanguíneo-transfusión, y otros pacientes con leucemias o linfomas durante los periodos de inducción o milosupresión. Pues vamos a tener una cierta inmunosupresión, entonces pues va a ser más susceptible a este tipo de reacción. Y bueno, verdaderamente no es tan infrecuente como se cree este tipo de complicación, o sea, sí tenemos que estar pendiente de ella, porque se llega a reportar hasta en un 1% de las transfusiones realizadas. Y bueno, para este tipo de pacientes lo que se puede usar es hemocomponentes previamente irradiados para evitar pues la funcionalidad de los linfocitos contaminantes, o sea que los linfocitos que puedan estar activos pues verdaderamente no reaccionen. Y muchas veces la leucorreducción no parece ser suficiente para poder evitar el riesgo de padecer pues esta enfermedad de injerto contra el hospedero. Y bueno, otra de las complicaciones que vamos a encontrar es el daño pulmonar agudo por transfusión. De hecho, tiene pues un funcionamiento parecido. Esta es inmediata, suele ser dentro de las primeras 6 horas de la transfusión, pero pues no se tienen unas cifras exactas de la frecuencia porque hay médicos que reportan que es muy alta, como en 1 a 5,000, mientras que hay otros hospitales que reportan que llegan a ser tan bajas como en 1 en 250,000. Pues unidades transfundidas. Pues entre los hallazgos que vamos a ver es obviamente una insuficiencia respiratoria aguda con ciertos hallazgos en los rayos X característicos del infiltrado pulmonar y pues un edema pulmonar bilateral obviamente. Y lo característico es que pues cuando estemos analizando al paciente no vamos a encontrar una evidencia de una falla cardíaca o otra causa de falla respiratoria. Entonces, pues aquí algo curioso es que la gravedad de la falla respiratoria es desproporcionada al volumen transfundido, o sea, verdaderamente no depende de la cantidad. Entonces, se descarta que pueda ser debido a una sobrecarga circulatoria. Y pues entre los componentes que más se han encontrado relacionados a este tipo de reacción han sido los concentrados plaquetarios y el plasma. Pero no se descartan los demás, o sea, también concentrados celulares como eritrocitarios o granulocíticos pueden llegar a dar este tipo de complicación. Pues levemente con la fisiopatología es
una reacción de antígeno-anticuerpo que va a causar una serie de eventos que van a dar como resultado un aumento de la permeabilidad en la microcirculación pulmonar. Entonces, sobre todo porque pues hay fluidos con alta concentración de proteínas, pues va a haber un movimiento del fluido, ¿no? Entonces, aparte de esto, vamos a tener como otros factores como las anafilotoxinas, agregación de granulocitos que van a causar ciertos émbolos que van a impedir la microcirculación pulmonar. Entonces, pues es todo un complejo, ¿no? Y ya pues como el manejo que debe tener este tipo de pacientes o en este tipo de reacción es que la transfusión debe ser suspendida y no se continúa a pesar de que las manifestaciones clínicas se dan. Lo que se tiene que hacer pues es importante revertir la hipoxemia y darle asistencia ventilatoria en caso de que llegue a ser necesaria. Pueden utilizarse esteroides intravenosos, pero sus beneficios no han sido demostrados totalmente. Y pues la función pulmonar se suele recuperar de 3 a 4 días. Y bueno, ya pasando como tal a las complicaciones metabólicas, pues se mencionan algunas. En general, pues son complicaciones muy poco frecuentes. Este tipo de complicación se da cuando un enfermo recibe 10 o más unidades de sangre por hora, o sea, realmente es una cantidad bastante alta, en donde vamos a poder resaltar un sangrado agudo o una cirugía de corazón abierto, o sea, procedimientos bastante extremos. También puede ocurrir en un recién nacido sometido a la extrasanguínea transfusión, sobre todo en los que son prematuros. Y bueno, ya como tal, pasando a los diferentes tipos de complicaciones metabólicas que podemos encontrar una toxicidad por citrato. Pues, y como saben, es usado como un anticoagulante, pero este suele dar a la sangre un pH ácido. Entonces, normalmente unas transfusiones de 2 o 3 unidades no va a haber ningún problema con este tipo. Pero donde tenemos enfermos con un choque en insuficiencia hepática, renal o incluso de las dos, pues va a haber, no se va a poder metabolizar este compuesto a la pues, velocidad adecuada, por lo tanto va a haber una acumulación en el organismo y pues vamos a encontrar esta toxicidad. Aparte, pues que el citrato es un agente quelante del calcio, por lo que podemos tener pues ciertas complicaciones también. O sea, nos puede dar como tal una hipocalcemia. Y bueno, normalmente una unidad de sangre contiene 5 milimoles de citrato, pero verdaderamente el kilo importante es que el daño hepático, el daño renal, pues nos va a causar esta acumulación y por lo tanto la intoxicación. Y bueno, la siguiente complicación es la hipercalemia, pues como tal la sobrecarga de potasio. Tenemos que tener cuidado porque los recién nacidos son pues pacientes de riesgo, sobre todo cuando van a lo mismo a la extrasanguínea transfusión. Y en adultos no suele ser pues algo problemático, pero igual en sujetos con daño renal o zonas donde hay mucho tejido dañado, ya sea por traumatismo o quemaduras, la carga de potasio liberada puede ser riesgosa. Y ya otra de las complicaciones metabólicas es la hipotermia. Verdaderamente también solo constituye un riesgo cuando son transfundidas de 6 a 8 unidades o más por hora. Y esto nos va a favorecer a la aparición de arritmias y va a contribuir a aumentar la acidosis, porque va a alentar el metabolismo del lactato y el citrato en el hígado. Verdaderamente, como les digo, no son complicaciones frecuentes. Por lo tanto, aquí la medida que se puede utilizar para evitar esto es hacer el calentamiento de la sangre, que solo debe hacerse en ciertos incubadores a 37 grados o sumergiendo, por ejemplo, en caso de que sean tubos de sangre, en recipientes con agua a 37 grados, como si fuera un baño María, vaya. Y porque pues si no se hacen las medidas correctas puede haber hemólisis y pues puede traer peores consecuencias. Como les digo, normalmente este tipo de procedimientos es raro. Y hay que tener cierto cuidado también en pacientes con la anemia hemolítica por pues, anticuerpos fríos, o sea, ya saben, la crioglobulinemia.
y pues en estos casos está contraindicada la transfusión de sangre fría por pues el daño que les puede causar. O sea, les vamos a dar peor. Y bueno, la hemosiderosis por transfusión, pues como tal, la hemosiderosis es una sobrecarga de hierro y pues va a ser este padecimiento por exceso importante de hierro. Es algo que no vamos a ver en todos los pacientes, sino son específicamente en ciertas patologías donde estás consumiendo más de 20 paquetes eritrocitarios. Entonces, pues vamos a tener por esta gran carga de paquetes eritrocitarios, pues una gran carga de hierro que se va a estar acumulando de manera anómala en los diferentes tejidos. Entre las patologías que nos pueden dar este tipo de hemosiderosis por transfusión, pues están los síndromes de falla medular, como lo es una anemia plástica, hereditaria o adquirida, la aplasia pura de series rojas, los síndromes medio displásicos, osteopetrosis, anemia diseritropoyética y otras anemias raras, que pues también dependen de las transfusiones para salir adelante. También tenemos las anemias hemolíticas, como es la anemia de pronocítica, talasemia o serocitosis, y también los pacientes con anemias dependientes de transfusión y pues que son candidatos a trasplantes. Entonces, es específicamente en cierto tipo de pacientes que pues vemos que la necesidad de paquetes de sangre pues es bastante alta. Y como tal, pues lo que va a afectar es el funcionamiento del corazón, hígado, otros órganos como me parece son oído y ojo. Entonces, el hierro es un factor corrosivo y pues va a causar este daño en los diversos órganos. Lo que es muy importante en este tipo de pacientes, como les digo, va a haber una transfusión constante, es el monitoreo, porque pues a través del monitoreo vamos a saber cuándo poder iniciar una terapia de quelación, para pues que esta terapia de quelación va a hacer que un fármaco se una al hierro para formar un quelato y pues que este metal pierda este efecto tóxico y pues al mismo tiempo va a perder su actividad fisiológica, entonces va a ser removido del organismo. Pues es importante estar checando a los pacientes en ese rango de 10 a 20 unidades transfundidas, pues ya tenemos que empezar a monitorearlos. Y pues la monitorización tiene que ser de ferritina sérica mensualmente, creatinina sérica también se debe monitorear mensualmente. Las pruebas de función hepática también se deben de realizar de manera mensual. Y pruebas auditivas y oftalmológicas anualmente. Con eso es suficiente. Y continuando con las complicaciones metabólicas, pues tenemos la sobrecarga circulatoria. En la sobrecarga circulatoria, pues es un riesgo potencial en todo paciente que se somete a una transfusión, pero pues es principalmente, o se ve principalmente en niños pequeños, en ancianos, en pacientes con daño cardíaco o renal. O ya en pacientes muy, muy graves donde las condiciones hematológicas no son las adecuadas. Y bueno, lo que podemos llegar con esta sobrecarga circulatoria es que vamos a incrementar un riesgo de insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonar, pues, o ambos, que a final de cuentas nos va a dar la muerte. Entonces tenemos que cuidar mucho el volumen transfundido, que no exceda el 1.5 a 2 mililitros por kilogramos por hora. Y pues es muy importante el uso de un paquete globular en lugar de la sangre total. A todo paciente se le tiene que tener un monitoreo preciso, exacto, o sea, sobre todo cuando son ese tipo de pacientes que mencioné, los niños, ancianos o los pacientes con daño cardíaco renal. Tenemos que estar checando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lo que es la diuresis y pues en caso de que lo amerite podemos estar monitoreando la presión venosa central. Es importante recordar que no es necesario que el paciente por medio de la transfusión llegue a cifras de hemoglobina y hematocrito normales. O sea, la terapia transfuncional está sobre todo encaminada a mejorar o mantener las condiciones, pues al menos mínimas o constantes vitales del enfermo. Entonces, para que así podamos tratar el padecimiento específico que pueda dar solución al problema base. Y pues tenemos las complicaciones hemorrágicas, también complicaciones metabólicas, que también son bastante raras. Solo es cuando se transfunden igual grandes volúmenes de sangre almacenada, o sea, que está
que fue previamente almacenada, por lo que no va a tener ni plaquetas, ni factores de la coagulación 5 y 8, o un paquete globular en pocas horas, que lo que va a ocasionar va a ser un efecto dilucional. Pues va a haber una pérdida de, va a haber gran volumen y poco, sí, pues pocos factores que puedan dar como tal la coagulación, y por lo tanto vamos a tener complicación hemorrágica. En estos casos podemos transfundir una unidad de plasma fresco para, ¿cómo decirlo?, compensar. Y, por ejemplo, el concentrado de plaquetas solo está indicado en si la cifra de plaquetas llega a disminuir hasta 50,000 unidades por litro y se presenta un sangrado activo, o sea que el paciente verdaderamente lo amerita. Y ya pues pasando a las complicaciones infecciosas, pues uno de los mayores miedos de la medicina transfusional es transmitir un agente infeccioso a alguien que ya está enfermo. O sea, verdaderamente suena muy grave, alguien que ya está enfermo y todavía complicarlo más. Es por eso que verdaderamente, para empezar, no debemos estar transfundiendo nomás porque sí, sino verdaderamente cuando la situación lo amerite. Entonces, los 4 factores que se recomiendan para la prevención de transmisión de enfermedades es, pues primero que nada, como les mencioné, reducir el número de transfusiones innecesarias. Número 2, la selección cuidadosa de donadores. Y eso pues es algo que ha incrementado mucho en estos últimos años. O sea, cada vez hay más medidas, está legislado, o sea, hay leyes para la selección cuidadosa de donadores, hay mejores pruebas, mayor disponibilidad, pero aún así, por una o X otra cosa, pues sigue habiendo alguna bacteria, algún paquete que se va con alguna infección. Pero pues se sigue trabajando en esto. Bueno, también la realización de pruebas específicas en el laboratorio, pues en la sangre colectada, pues algo que, pues, que ya se hace, como les mencioné, cada vez se sigue avanzando más en este aspecto. Y pues ya dentro del hospital, pues un manejo y conservación adecuado de la sangre y hemocomponentes. Y pues sobre todo que el personal esté consciente cuando está trabajando con este tipo de compuestos tan importantes, tan vitales y pues al mismo tiempo tan peligrosos. En lo que refiere a México, la legislación mexicana establece como obligatorio pues el estudio del donador y establece específicamente las pruebas contra el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el VDLR pues para sífilis y para el VIH-1 y VIH-2, las pruebas de VIH-1 y VIH-2. Muchas de las complicaciones infecciosas tienen problema al momento de, o sea, se le hace la transfusión al paciente y a los días se le ve la complicación infecciosa. Hay un problema en dilucidar si el paciente adquirió esta infección por vía sexual o por su propio medio o fue algo derivado de la transfusión sanguínea. Y bueno, ya pasando como tal, tenemos las complicaciones por el virus de la hepatitis. En este caso, pues tenemos 4, el virus de la hepatitis A, B, C y el delta. En el caso del virus de la hepatitis A, pues verdaderamente es muy rara como una hepatitis post-transfusión, pero pues ha llegado a haber informes aislados, sobre todo pues de un donador infectado que no presentaba síntomas al momento de la transfusión o con un cuadro subclínico. Pues por el virus de la hepatitis B, pues se transmite, como saben, por fluidos corporales de un individuo a otro, entre estos la sangre. En los sujetos que están infectados, pues el virus anda ahí libre por el plasma y en todos los hemocomponentes. Entonces, todos los hemocomponentes pueden transmitir la infección sin cuidado alguno. En el pasado, pues los pacientes que requerían múltiples transfusiones tenían un mayor riesgo de adquirir la infección, pero como les digo, cada vez es más riguroso el proceso de selección, por lo tanto, pues es menor este riesgo actualmente. Y pues la selección cuidadosa y estricta del donador, las pruebas serológicas han logrado evitar por completo la transmisión por transfusión. Y en México la frecuencia de la posibilidad pues para hepatitis B en los donadores es relativamente baja, es del 0.5, pero pues sigue ocurriendo. Luego tenemos la hepatitis por el virus C,
que pues para empezar se descubrió en los 90, porque antes se le catalogaba como hepatitis no A, no B. Se transmite principalmente por vías parenterales, y inclusive en los usuarios de drogas intravenosas pues se ve una seroprevalencia bastante alta. La transmisión sexual es poco frecuente, pero se ha visto, y pues la seropositividad en donadores, o sea, en posibles donadores, es del 0.5%. Entonces, no es como tal una hepatitis posttransfusional frecuente. Y bueno, ya tenemos para finalizar la hepatitis por el virus Delta, que es como una forma más virulenta y a veces fulminante de la hepatitis B. O sea, se dice que es de la hepatitis B porque es un virus de ARN defectuoso. Está incompleto y solo puede infectar a personas que ya tienen un virus de la hepatitis B. Entonces, verdaderamente es muy raro. Y pues esta infección es particularmente posible en individuos que están crónicamente siendo transfundidos. Pero pues si hay una inmunidad contra el virus de la hepatitis B, también vamos a tener inmunidad contra el virus de la hepatitis D, por lo mismo que les mencioné, que se necesita. Y bueno, continuando con las complicaciones infecciosas, tenemos el del virus de la inmunodeficiencia humana. Pues como saben, es el agente causal del SIDA. La transmisión fue reconocida de manera temprana cuando empezó todo esto, pues el estudio del VIH, tempranamente a eso de los 80s. Pero aún así, pues muchos enfermos desarrollaron la infección y pues la enfermedad de SIDA por transfusión de unidades de sangre, porque no era reconocido este medio de transmisión. De hecho, en México, en la República Mexicana, muchos de los casos, o sea, están asociados a transfusiones o fueron asociados a transfusiones en aquellos tiempos. Y bueno, en realidad disminuyó esta infección disminuyó rápidamente ya cuando hubo una prohibición de la comercialización de sangre. Esto pasó en el año de 1986 o 7, y también pues se hizo obligatoria la detección de anticuerpos contra el VIH en todos los donadores. Pues por lo tanto iba a ser más fácil detectar si algún paciente venía mal, algún posible donador venía mal, y pues negársele la transfusión. Y también fue muy importante la educación, porque muchos posibles donadores escondían este comportamiento sexual de riesgo con tal de poder donar a un familiar o inclusive recibir algún tipo de compensación. Entonces escondían estas conductas sexuales de riesgo, y pues ahí es donde pues infectaban a otras personas. Igual, de todas maneras, es peligroso porque existe la posibilidad de que un donador haya adquirido la infección recientemente, como les digo, niegue los comportamientos sexuales riesgosos, o inclusive pues tenemos que tener mucho cuidado con el periodo de ventana. Aunque pues actualmente la infección por una transfusión es muy baja, pero también es difícil establecer si la infección se debió a la transfusión o a una conducta sexual de riesgo, por eso de que pues el síndrome de inmunodeficiencia tarda bastante tiempo en desarrollarse. Y bueno, esta es una pequeña gráfica de los casos de SIDA asociados a transmisión sanguínea en México. Esto pues verdaderamente está un poquito viejo, pero podemos ver cómo a partir de las regulaciones, a partir del año 87, la cifra de observados, bueno, más bien se empezó a ver en los futuros años, fue disminuyendo, y no fue para nada con lo que se esperaba. Y esta es otra tablita, pues que es la distribución de donantes con sangre con anticuerpos circulantes para alguna de las 6 infecciones potencialmente transmisibles en vía sanguínea. Esto fue en México 2017. Y tenemos que, pues, entre las más frecuentes está la hepatitis C, la enfermedad de Chagas, el VIH, y, pues, por ejemplo, sífilis es la que tiene menor frecuencia. Y ya, pues, como tal, la prueba se realizó a 144 personas. Y pues ya casi para finalizar, tenemos complicaciones infecciosas por bacterias. Pues es más frecuente en concentrados plaquetarios por las condiciones en las que se tiene que mantener. La temperatura de mantenimiento, pues que tiene que ser a temperatura ambiente o mayor a 22 grados centígrados. Se ha visto que alrededor del 4 al 10% de los eventos fatales
por transfusión están relacionados a una contaminación por bacterias, pues en diversos componentes, específicamente, como ya les mencioné, en concentrados plaquetarios. Y pues el origen puede ser tanto como una bacteremia del donador, un arrastre de bacterias al momento de la venopunción, o contenedores o el medio que estén siendo pues mal manejados. Y entre los factores agravantes para una complicación infecciosa por bacterias, pues tiene que ver el tipo de la bacteria implicada, la carga bacteriana, y las características del receptor, porque pues, si el receptor está inmunodeprimido, obviamente la afección va a ser mucho más grande. Verdaderamente, las bacterias gram negativas tienen un pronóstico mucho más grave, y pues para el tratamiento eficaz tenemos que identificar el microorganismo. Podemos dar antibiótico terapia de amplio espectro, pues hasta tener el resultado del cultivo, y ya pues de ahí en adelante empezar a atacarlo directamente. Y pues una rigurosa selección del donador, la limpieza, la asepsia, el proceso correcto verdaderamente nos va a evitar muchas de las complicaciones infecciosas. Y por hablarles de algunas de las complicaciones infecciosas más comunes, tenemos la enfermedad de Chagas, pues es la infección por Trypanosoma cruzi, sobre todo pues en áreas donde es infección endémica. Tenemos el paludismo, que pues en áreas endémicas igual sigue existiendo la posibilidad de transmisión por transfusión. Entonces tenemos que checar mucho cuando el paciente ha viajado a zonas donde el paludismo pueda ser endémico o sea proveniente de zonas donde es endémico. Y también tenemos la sífilis, pues en la actualidad es muy raro, como ya les enseñé en la tabla del 2007, es realmente raro, sobre todo por pues, el exhaustivo estudio del donador que se hace y las pruebas serológicas obligatorias. Y otra de las bacterias que podemos encontrar es Yersinia enterocolítica, que también pues, es extremadamente raro, pero pues la bacteria se puede contaminar la sangre en el procedimiento de extracción o separación de hemocomponentes. Lo curioso es que la bacteria llega a sobrevivir dentro de los neutrófilos después de la infección de una persona. Por lo tanto, si esta persona dona sangre y sus neutrófilos aún contienen el germen patógeno, al momento que estos neutrófilos se deshagan, van a liberar la infección y pueden causar sepsis al confundir la sangre o el paquete globular. Y listo. Bueno, y ya exponiendo de una manera más o menos resumida cómo se actúa ya en una urgencia en la que veamos una reacción transfusional aguda, pues el cuadro clínico así general, juntando todas las posibles características que pueden presentar, está la presencia de fiebre, escalofríos, taquicardia, un descenso o aumento de la tensión arterial, que el paciente entre en choque, que presenta urticaria, dolor a nivel torácico, dolor muscular, óseo, abdominal, náuseas y sensación de malestar general, taquipnea, disnea o insuficiencia respiratoria. En el caso de, hay que parar la transfusión y mantener una vía endovenosa y pues si son los químicos los que están entendiendo, que casi siempre es el caso, es avisar al médico. Medir constantemente los signos vitales y comprobar la identidad del receptor, esto porque pues existen los errores de que se equivoquen del paciente receptor. Y ya en caso de viendo si tiene fiebre moderada o urticaria, vamos a ver qué tipo de reacción puede ser. En el caso de la fiebre, clasificaríamos con una reacción transfusional febril no hemolítica. Si la temperatura aumenta menos de 1.5 grados centígrados y los signos vitales se mantienen estables y el paciente pues no presenta malestar o se recupera, se da paracetamol y se reinicia la transfusión a un ritmo más lento y mantenerlo monitoreado al paciente. En el caso de urticaria, vamos a ver, se denominaría como una reacción alérgica moderada en la que administraremos clorfenamina en 10 miligramos por vía endovenosa lenta y se reinicia la transfusión a un ritmo más lento e igual monitorear. Siguiente, por favor. Al determinar que no es una reacción de este tipo, ya sea febril o alérgica moderada, vamos a sospechar que hay incompatibilidad del grupo ABO.
Si ya determinamos que sí es el caso, se para la transfusión y se mantiene la vía endovenosa con suero fisiológico y se notifica al banco de sangre y se mantiene monitoreado al paciente con diuresis de 100 mililitros por hora, que pues si vemos que disminuye demasiado o que hay ausencia de, administrarnos furosemida y si desarrolla SIDS, damos los componentes sanguíneos adecuados y se informa al departamento de transfusiones. Si determinamos que no es una incompatibilidad del grupo ABO, ya sospechamos de una reacción alérgica grave. Al determinar que sí es esto, vamos a encontrar la presencia de broncoespasmo, angioedema, dolor abdominal y hipotensión. Al igual que en los otros, pues se separa la transfusión y se mantienen signos vitales estables. Y se administra clonfenamina igual que en los casos leves, pero también se da oxigenoterapia y un broncodilatador, en este caso salbutamol por medio de un nebulizador. Y si la hipotensión es muy grave, se administra adrenalina, ya sea intramuscular, equivalente a 1.5 miligramos. Y para evitar, para evitar esto en futuras transfusiones, se lava con salina los componentes sanguíneos. Si determinamos que no es una reacción alérgica grave, nos lleva a sospechar de otras reacciones hemolíticas o que hay contaminación bacteriana. En este caso, siguiente por favor, se realizan hemocultivos correspondientes como el hemograma, la bioquímica, el estudio de coagulación y se remite al banco de sangre para comprobar el grupo sanguíneo y otra vez las pruebas de contabilidad. Y se administran antibióticos de amplio espectro y asimismo oxigenoterapia y fluidoterapia. Dependiendo de la presión, si se determina que no es una reacción hemolítica o contaminación bacteriana, dependiendo de la presión venosa central, si esto se encuentra elevada y hay signos de disnea aguda y hipotensión, se va a monitorear la gasometría y la presión capilar pulmonar y cuando está elevada se sospecha una sobrecarga circulatoria en la que se va a administrar furosemida, oxigenoterapia, la furosemida 48 miligramos por vía endovenosa y en el caso de que la presión venosa central sea normal, se va a sospechar de TRALI, que es la lesión pulmonar aguda producida por la transfusión, en la cual el paciente va a tener hipoxemia aguda, edema pulmonar no cardiogénico y una clínica pues, de insuficiencia respiratoria por la hipoxemia, ¿no? Con fiebre y escalofríos y pues igual que en todos los casos se va a parar la transfusión, se va a dar oxígeno y se va a tratar como se va a dar ventilación asistida si la hipoxia lo requiere. Y ya sería todo por nuestra parte. Siguiente. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Comentario? Yo creo que estuvo como resumen, en general está bien. Aquí recalcar la importancia, ¿no? de que la sangre pues tiene todo este tipo de situaciones que hay que prever antes de decidir indicar una transfusión. Por eso es importante que enumeraran como lo hicieron ellos todas estas y como ven es un tema que puede dar mucho más tela que cortar y podríamos hablar mucho. Y de las reacciones que van a hacer ya desde el proceso inmediato, las agudas que son las febriles, que gracias a Dios son las más frecuentes y que no, obviamente en la mayoría no son mortales. Y las hemolíticas, que también pueden dar fiebre, obviamente, y que se confunden y que estas pueden ser mortales en los porcentajes que hemos platicado. Y que aparte están las infecciosas, como ya se mencionó, y todas las demás, como se hablaron puntualmente, metabólicas, inmunológicas, etcétera. Yo creo que hay que recordar que los sistemas de grupo sanguíneo, por decirle un ejemplo, nosotros y al que más escrutamos, porque las pruebas de escrutinio y las pruebas cruzadas son para evitar reacciones de ese tipo, es el sistema ABO o AB0. El O en realidad no es O, es 0. Eso significa, y así se creó desde el inicio, la nomenclatura es AB0, porque el que llamamos O no, es ni A ni B, o no A no B. Entonces debe ser 0, no O. Pero bueno, la gente le pone O.
y así se ha quedado, pero es AB0 y ese es solo un sistema de grupo sanguíneo. El otro sistema de grupo sanguíneo que tenemos pendiente es el RH, si es positivo o negativo, y son 2 entonces. Y aparte de ello hay 25 sistemas de grupos sanguíneos más. Y eso es importante, tenemos alrededor de 27 sistemas de grupos sanguíneos que obviamente no escrutamos porque obviamente son los que dan menos problemas, los otros 25, y no hacemos pruebas para detectar ellos. Por lo tanto, cuando hay algún anticuerpo irregular de acuerdo a otro sistema de grupos sanguíneos, que puede ser anticuerpos tipo Kell, que puede ser Diego, que puede ser Duffy, son otros tipos de anticuerpos que van relacionados con otros sistemas de grupos sanguíneos y que eso hará que la sangre obviamente nunca desde el punto de vista de la prueba cruzada sea 100% compatible en todos los casos. La prueba cruzada incompatible es un capítulo aparte de la medicina transfusional que busca encontrar aquellos sistemas de grupos sanguíneos o anticuerpos irregulares, independientemente de ellos, que se forman en el proceso transfusional. Por eso es que eso es el tema solamente inmunológico, sin despreciar la importancia que es muy alta y vital las enfermedades infecciosas y todas las demás, incluyendo las inmunológicas y metabólicas que pueden causar morbilidad y a veces mortalidad en las transfusiones. Bueno, yo creo que con el tema de medicina transfusional, con el tema que yo les he dado, con lo que hemos visto hoy, nos quedaría nada más alternativas de transfusión sanguínea. Creo que es el único tema que falta. ¿Estoy bien, Ariadna? Sí, tengo entendido que es el último tema que falta. El último tema, entonces lo podemos terminar mañana. Mañana sería la última hora de clase de hematología a las 9. Sí, a las 9 terminaríamos. Yo voy a preparar el examen entre hoy y mañana. Yo creo que hacemos el examen el viernes. Lo quería hacer el lunes, pero parece que no, que tengo que entregar calificaciones a más tardar el viernes. Pero yo creo que van a ser, bueno, antes del lunes. Entonces yo las tendré. ¿El viernes a qué hora, doctor? ¿Eh? ¿El viernes No a qué hora? sé, hay que ponernos de acuerdo qué hora pueden ustedes. Digo, vamos a tratarlos de apoyar con la hora. Pero sí, mira, el viernes no lo sé aún, pero en la mañana. O podría ser el sábado. Pero bueno, porque el viernes puede ser, pues a lo mejor a las 9 de la mañana, 10 de la mañana sería buena hora. ¿Cómo ven? ¿Pueden todos? Si pueden todos, digo tentativamente, yo le voy a confirmar a Ariadna más tarde, pero vamos a programarlo a lo mejor tentativa el viernes, tentativamente el viernes podría ser a las 9, quizás lo ponga a 8:30, a lo mejor temprano, 8:30, de 8:30 a 9:30, 10, podría ser buena hora. ¿Cómo ven? El viernes, dice. El viernes podemos de 8 a 9. De 8 a 9, podría ser el viernes de 8 a 9. O no sé si mis compañeros lo quieran más tarde. O si usted A ver, alcen la mano o callen para siempre. El viernes a las 8 tentativamente, a confirmar yo más tardecito, ¿no? ¿Está bien? Ok, está bien. No hay ninguna Sí. objeción, porque tiene que estar todos de acuerdo, porque si no, imagínense. O si quieren sábado, pues en sábado sí podemos. Ok, viernes a las 8 o sábado en la mañana. No, el sábado sería, si fuera el sábado, sería como a las 3 de la tarde. No, el viernes de la mañana está bien. El viernes. ¿Ya se quieren ir? Híjole, ¿de dónde es Claudia Chan? ¿De dónde eres? ¿Eh? De aquí de Hermosillo. ¿Y para dónde vas a ir o qué? A ninguna parte, pero ya. Ya Hay que quieres irnos, terminar. hay que terminar. Bueno, en la Universidad del Valle de México terminan el 20 de diciembre. ¿Sabían eso? Qué loco, ¿verdad? En la Autónoma de Guadalajara ya terminaron el viernes. Bueno, lo hacemos el viernes a las 8. Solo por alguna situación del examen o de agenda mía a esa hora, les cambio la hora probablemente, pero muy probablemente va a ser el viernes a las 8. ¿Ok? Sí. Vale, pues para que Claudia pueda irse a donde se vaya a ir
que no quiere decir, pero a algún lado se va. Mínimo a Quino. A darle gracias a Dios allá vaya a Quino por el semestre, porque va a salir muy bien, ¿no, Claudia? Esperemos, si Dios quiere. Bueno, en el examen del viernes va coagulación, lo que hemos hablado, y medicina transfusional, lo que hemos hablado. No va nada rebuscado. Estúdiense. Ahorita le mandé la plática de la medicina transfusional a Ariana. La que yo les di, ahí está. Entonces, es así exactamente. Indicaciones de transfusión, tal, no nada así de rebuscado, es normal lo puntual. Pero va coagulación y va un poco de medicina transfusional. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vemos, si Dios mediante, viernes. No, mañana nos vamos a ver igual. Mañana platicamos, mañana les confirmo lo del examen. Nos vemos mañana a las 9. Terminamos mañana la última clase. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Es que en el examen de ayer salía una pregunta sin calificar y queríamos saber si la va a contar. ¿Eh? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo. Pues según yo son 30 y las 30 tienen respuesta. Una no tenía respuesta, eso sí. No me acuerdo. Una no tenía, pero te salía que respondiste 29 entonces. Ajá. O sea, según yo sí salía 30. Ah, ya me dijeron aquí. Es la Salían 30, pero no salía que tuviera puntuación esa. Sale Salían ceros. 3.1. O sea, no se calificó, pues. Es la de positividad del PAS y negatividad del melioperoxidasa. Ah. Bueno, mándamelo por WhatsApp ahorita, eso que me acabas de decir, la pregunta. No, si no la califiqué porque no le puse ahí, veo si la elimino y ya. Porque está raro, porque a mí me dijo que tenía 30. Yo lo hice. Pero reviso, les aviso. Si tengo algún problema con esa, la elimino. Y se hace sobre 29, ¿ok? Ok, gracias. Pero vemos, porque si está allí, no hace raro, a lo mejor les dice eso, pero si se calificó sobre 30, necesitaría checar, es raro. Pero mándame eso y en la pregunta, lo que me acabas de decir el WhatsApp. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. 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 Bye.